Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de J. de los Cobos. Y esto es Finanzas.com al cierre del 15 de junio. Hay inversores muy bienvenidos, Javier y yo os estábamos esperando. Javier Santa Cruz, bien conectado al centro de noticias de Finanzas.com, no desde la sala del Consejo de Ministros de la Moncloa, sino desde Las Palmas de Gran Canaria, donde supongo que todo se ve, pues bien, pues eso, con alegría, sin excesivo calor, pero el apropiado para estar a gusto. Y bueno, oye, y así la perspectiva del lío morrocotudo en el que nos hemos metido hoy, pues supongo que se vivirá de una manera, al menos, no sé si en la distancia te permite analizar mejor qué está pasando, porque aquí admitimos, no solo creo que sea en Finanzas.com, sino que muchos operadores del mercado que directamente no sabemos qué ha pasado. Javier, yo te comparto nuestra interpretación. A ver si la suscribes o, por el contrario, nos dices la tuya. Lo que hemos visto es que Lady Lagarde, a la que a partir de hoy vamos a llamar Lady Euromillones, ha decidido refinanciar la deuda de España, Italia y Grecia, dando un plazo más amplio a los bonos que ya compró en pandemia, mientras se piensa cómo lo hace para comprar más bonos de la deuda periférica del euro. Es decir, esto parece que no va a acabar nunca el endeudamiento de la deuda, del endeudamiento de países como España, Italia, Portugal y Grecia, aunque debemos decir que particularmente a los mercados sacamos de la ecuación Portugal, que sí que está ahí dentro, pero no les preocupa tanto como a los otros tres. Hemos visto el rendimiento de la deuda italiana por encima del 4%, el rendimiento de la deuda española por encima del 3%, pero lo curioso es que esto, Javier, la reunión sorpresa y de urgencia se monta para calmar la prima de riesgo, y las primas de riesgo de los tres países más afectados sube. Javier, aquí no entendemos nada, más allá de que parece que solo sabemos solucionar las cosas con patadas adelante en forma de promesas de más deuda. ¿Cuál es tu interpretación, Javier, de todo lo que ha pasado hoy? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Ismael, lo primero, y a todos los que nos están escuchando en este podcast. Mi interpretación tiene una parte coincidente con la que tú acabas de hacer, y bastante atinada, porque en el fondo se trata de una patada hacia adelante, e incluso además con todas las letras, porque lo que se hace es esperar a una siguiente reunión, que ya veremos cuándo se hace, la cual incluso con más incertidumbre de la que ha causado que hoy se hiciera esta de manera urgente. No había tanta necesidad para coger y para reunir al Consejo de Gobierno con la urgencia con la que se ha hecho, pero el problema es que las incógnitas son muchísimo mayores que las respuestas que hoy hemos obtenido. Primero, porque no tenemos ni la más absoluta idea de cómo se va a hacer esa compra discriminatoria de deuda pública. Es decir, estamos hablando por primera vez de que se arbitrará un mecanismo, no sabemos cuál es, que lo que hará será comprar de manera más que proporcional deuda de los países periféricos, de los que tengan un mayor estrés de prima de riesgo, frente a los que tienen menos. Es decir, aquí lo que se está haciendo es actuar en los dos lados de la prima de riesgo. Por un lado, en intentar reducir la rentabilidad de los bonos de los países con menor confianza, y por otro lado, intentar incrementar el tipo de interés que se paga por los bonos de mayor confianza. Entonces, eso tenemos un precedente hace unos años, todavía no ha hecho 10 años, del famoso OMT, aquel programa nonato, o sea, aquel programa que se anunció por parte de Mario Draghi después del Whatever It Takes famoso, pero que nunca se puso en marcha, primero porque había serias dudas de la legalidad de aquello, es decir, de que eso esté alineado con los estatutos del Banco Central Europeo. Pasó aquel procedimiento del Tribunal Constitucional alemán y demás, pero a día de hoy, a pesar de todo aquello, no tenemos claro que eso sea legal, que se pueda hacer una compra discriminatoria. Pero lo más importante en esto, Ismael, no es que no sepamos si eso es legal o no, sino ese instrumento cuándo va a ser efectivo. Es decir, va a ser como los bancos centrales cuando hay una crisis de su divisa, cuando tienen política monetaria propia y ante un ataque especulativo a su divisa o ante un problema serio de mercado, salen al mercado a comprar moneda nacional y vender moneda extranjera. Va a ser algo parecido a eso. ¿Con qué periodicidad, con qué calendario y sobre todo con qué
elementos concretos se va a hacer esto? Porque eso en el mercado europeo de deuda pública europea es bastante complicado. Son estas dudas que trasladas, Javier, las que probablemente están tensionando más la prima de riesgo de España e Italia particularmente, porque la de Italia pega un estirón de 7 puntos, nada más leerse el comunicado del BCE. España sí que es verdad que ha ido un poquito más lento, pero imagino porque todos los inversores estaban mirando primero a Italia y luego a España. Y la cosa va de momento por ese orden. Y el día que España pase por delante de Italia, agarrémonos bien. Pero son estas dudas las que están ahora pululando por el mercado y por tanto tensando más el mercado de bonos. Claro, es que además esto, tal como lo estamos enfocando, es precisamente la visión que tiene el inversor en renta fija. Sin embargo, el inversor en renta variable lo ha visto de otra forma y es precisamente la reacción que han tenido las bolsas hasta su cierre, una reacción totalmente o diametralmente opuesta a la que ha tenido el mercado de renta fija. Es muy importante la visión del inversor en renta fija. ¿Por qué? Porque en este momento el mensaje del Banco Central Europeo es un mensaje digamos, oligopolista, por decirlo así, del manejo de la mayor parte de los títulos de deuda pública en Europa. Se tiene que tener en cuenta que el mercado de deuda pública europea, incluso una parte sustancial del mercado de deuda privada, está totalmente controlado por el Banco Central Europeo, ya que en algunos plazos, en algunas partes de la negociación, el Banco Central Europeo es principal comprador y principal vendedor al mismo tiempo de esos títulos. Es decir, el espacio real, el volumen de negociación real que se produce en el mercado de renta fija europea es bastante bajo, es bastante pequeño y por tanto ahí es donde están las dudas reales de si efectivamente se pueden controlar las primas de riesgo periféricas o no es más que un brindis al sol, el cual parecía que podía tener efectividad a la hora de lanzar al mercado esa señal y justo hemos tenido la reacción contraria. Entonces, esa es la duda que hasta, digamos, en este momento podemos tener, pero es una duda que vamos a despejar en los próximos días. Y ahí es donde entra el misterio y la falta de la indefinición, por decirlo así, que va a tener este mecanismo que en teoría arbitraría el BCE. Ya que hablas de renta variable, estamos viendo que las bolsas sí han reaccionado en positivo. Llevamos un día verde, rompemos una racha de una semana prácticamente, mañana jueves haría una semana de pérdidas consecutivas. Entiendo que los inversores de renta variable están interpretando que el BCE actuará de manera que no deje caer a estas economías y de ese modo pues hemos visto cómo efectivamente empezábamos a generar ganancias, al menos en la sesión de hoy, en la mayor parte de los índices europeos. ¿Es correcta esta interpretación, Javier? Claro, es decir, hay que tener en cuenta que al menos este mensaje que ha dado Frankfurt es un mensaje que tranquiliza sobre todo a lo que podríamos llamar la parte de las empresas, aquellas empresas que están más ligadas a la economía real y especialmente las más afectadas ante que el Banco Central Europeo hubiera dado unos síntomas, digamos, evidentes de que va a haber una recesión o de que va a haber o que todas las herramientas que se van a poner en marcha son herramientas que conducen a esa recesión, es decir, cuyo resultado inexorable es esa recesión. Entonces, yo creo que la interpretación del inversor en renta variable, lo normal es que sea distinta al del inversor en renta fija. Lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado durante los últimos años a que esos intereses, por decirlo así, esos incentivos fueran paralelos, fueran coincidentes, los del inversor en renta variable y el inversor en renta fija. Entonces, el inversor en renta fija le importa especialmente que lo que ha invertido al vencimiento del bono pueda recuperar su dinero invertido y mientras tanto ya ha hecho alguna plusvalía por el camino. Sin embargo, en el caso de inversor en renta variable, lo que es importante es que el flujo de beneficios sea creciente en el tiempo, pero eso va ligado a que la política monetaria sustente por más tiempo el crecimiento de las economías. Es decir, el papel de la política monetaria como política de demanda y, por tanto, como política de estímulo hacia la economía, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que se hace en renta variable. Lo que pasa es que es una interpretación
primero, efímera, es decir, la política monetaria se va a endurecer sí o sí. Y en segundo lugar, incluso el mensaje que se da en este momento de política monetaria es demasiado blando para el que debería darse. Y eso es lo que vamos a ver también con la FED. Con la FED, efectivamente, que parece que damos por cantados, mientras hablamos lo están acabando de decidir, Javier, pero parece que damos por cantados los 75 puntos básicos, al menos las probabilidades están al 97%, según he leído en un cálculo, en un estudio de uno de los bancos de inversión con los que trabajamos como fuentes. Bien, Javier, vamos a mojarnos un poco, si te parece. Si tiene color de rescate, si suena como rescate, ¿es que es un rescate lo que se está empezando a preparar hoy? Sí, ese fue justo exactamente esos mismos términos fueron los que se utilizaron cuando aquel nonato OMT. Exactamente lo mismo. Es decir, hablábamos del rescate porque es un rescate, o sea, es una forma de ayudar de manera discriminatoria y de manera asimétrica a unos países frente a otros, y sobre todo que es que los otros que no ayudan están aportando los recursos de manera tácita o incluso en algunos casos de manera explícita para ayudar a los que lo necesitan, con lo cual eso es la definición de toda la vida de un rescate. Otra cosa es que lo llamemos de 25 maneras distintas. ¿Qué ocurre? Que ese rescate tenemos un problema muy importante, que es la misma película que la que vimos en el año 2010 y en los años siguientes, pero en este caso directamente no está afectando a economías con un menor tamaño, como fue en aquella época, fue Grecia, Portugal, Irlanda. Ahora estamos con las dos grandes piezas de caza mayor, que son España y que es Italia. Entonces, en ese sentido, la situación de ahora es mucho peor que la del año 2010. Y además ahora con mucho menos margen de maniobra que el que tenía la política monetaria en aquel momento. En aquel momento el arsenal de política monetaria estaba prácticamente sin tocar y por tanto pues era fácil bajar los tipos de interés, hacer compras de deuda de una manera un poco mayor de lo que era el porcentaje que cada país tiene en el capital del Banco Central Europeo, y que eso pues no pasará nada, que durante años hayamos estado y sigamos estando muy por encima, ¿no?, de esa asignación de capital que tenemos. Sin embargo, ahora, ante los fenómenos de pánico o los fenómenos de negativos en los mercados de capitales, cuando son mercados que tienen volúmenes más reducidos de negociación que hace años, es extraordinariamente peligroso. Es decir, de hecho tendremos que cambiar el término de prima de riesgo, lo tendríamos que cambiar por prima de iliquidez. Estamos hablando, o sea, para, digamos, introducir dentro de los términos que se utilizan en el mercado de renta fija, estamos hablando más de un riesgo de iliquidez que, digamos, de un riesgo de crédito, ¿no?, de que haya la quiebra de un país. Entonces, en ese sentido... Pero, perdona, Javier, que te interrumpa, ¿la iliquidez no nos lleva a la quiebra? Claro, de una manera prolongada, efectivamente, nos lleva a la quiebra, exactamente, nos lleva a la solvencia, ¿no? De un problema de liquidez, si no se ataja, tenemos un problema de solvencia, y ese problema de solvencia, pues si no lo arreglamos, pues quebramos. Nos vamos al carajo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que los problemas, o sea, el riesgo de iliquidez, esa prima de iliquidez que se está pagando, esa es el verdadero punto, el que está detrás de todo el movimiento que se ha producido en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque se entiende que las economías, especialmente la economía española, pero también la italiana, habiendo hecho mejor las cosas que la española, pero esas economías se entiende que tienen menos recursos disponibles en los próximos 2-3 años, primero para afrontar los vencimientos de deuda existente. Pero sobre todo, el más importante, Ismael, es que en los próximos 2-3 años, cada año va a haber que emitir nuevos entre 50 y 80 mil millones de euros de nueva deuda. ¿Eso qué significa en términos netos? ¿Eso qué significa? Que cuando tienes una política monetaria expansiva no pasa nada, te la compra el Banco Central Europeo, sí, o tienes una facilidad en el mercado para poder financiarla, pero cuando desaparece esa posibilidad, se produce la iliquidez. Es decir, que haya
subastas que queden desiertas, que haya subastas donde el porcentaje de oferta sobre demanda sea mucho menor que 1, momentos en los cuales tengas un problema a la hora de hacer, por ejemplo, alguna emisión extraordinaria o un bono sindicado, es decir, las diferentes formas que tenemos de acudir al mercado. Eso es lo que se está en este momento cotizando. No se cotiza la quiebra del país, se cotiza la iliquidez de su deuda. Javier, cuando comentas las emisiones de deuda neta entre los 50 y 80 mil millones, ¿no? Comentabas antes, ¿de qué plazos estamos hablando? Porque a mí me cuesta imaginar quién va a comprar un bono a 2 años, por ejemplo, de España o Italia, da igual la economía o incluso Grecia, con la inflación a cómo está. Es decir, de entrada estás palmando prácticamente un 4% si estás entrando en Italia, y si entras en España todavía más. Entonces, ¿cómo se puede organizar el Ministerio de Economía las próximas emisiones con los escenarios de inflación que se están presentando y que las previsiones para el año que viene tampoco es que sean demasiado interesantes desde ese punto de vista? Claro, aquí tienes dos elementos preparatorios. El primero es el que ya se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años, que era el de intentar alargar los vencimientos lo máximo posible de la deuda, del saldo vivo de deuda, y también reducir el coste de toda la cartera, ¿no? Reducir el coste hasta los mínimos históricos en los que está ahora. Entonces, eso ya se hizo. Y eso se tenía que hacer, y se hizo bastante bien, evidentemente porque nunca nos hemos visto en otras. Es decir, también, pongámonos las medallas que son justas, ¿no? en cada punto. Pero es que ahora viene el gran reto. Y el gran reto es que o hacemos un plan de ajuste contundente para que el año que viene, el año 2023, en los presupuestos generales del Estado nos presentemos o bien con deuda neta cero o con una ligera amortización de deuda, o si no, no va a haber forma de vender el mercado. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que el Banco Central Europeo es la que está estudiando, y ya veremos cómo hace, que es y lo que está haciendo ahora de refinanciar los vencimientos de la deuda del programa pandémico. El problema es que en los próximos también 2-3 años, del horizonte de aquí al año 2025, es un horizonte de salida al mercado de deuda, porque o bien ya esté totalmente vencida o esté a punto de vencer y el Banco Central venda, o bien la nueva deuda que va a salir al mercado. Todo eso hace que el volumen de deuda negociada se incremente. Ese volumen de deuda, después de haber estado protegido durante casi 10 años, te lleva a que los tipos de interés suban, porque la disponibilidad de compradores es mucho menor que la disponibilidad de vendedores. Entonces, en ese sentido, el punto es intentar reducir lo máximo posible el volumen de nueva deuda a emitir. Es decir, ese de hecho era el mensaje, y ese fue el mensaje desde inicios de año que dio Mario Draghi en Italia, que han dado los ministros de Finanzas en varias de las reuniones del Ecofin. Sin embargo, en el caso de España nos hemos conformado como algo positivo que el año 2021 emitiésemos, en vez de emitir 90.000 millones, emitiésemos 80. Es decir, en realidad eso es victoria pírrica, y más aún cuando a día de hoy, que ya veremos si lo tenemos en los próximos 2-3 años, estamos ingresando en torno entre 10 y 12.000 millones de euros más, solamente por el efecto que tiene la inflación sobre la recaudación fiscal. Es decir, ese es el mensaje, esa es la herramienta que tienen los gobiernos periféricos en este momento. Y si ese mensaje no se da, evidentemente, por mucho BCE que quiera controlar la prima de riesgo, no va a haber forma, porque el mercado en ese sentido siempre irá por delante de la reacción del Banco Central. Javier, a ver si te interpreto correctamente. Si estas economías no son capaces de hacer eso, se está planteando prácticamente una muerte por déficit estructural. Es que ese es el problema, el déficit estructural, y todavía afinamos incluso más, porque el problema del déficit cíclico que tenemos en este momento, y con todo lo que ha sido el coste de la pandemia, es muy difícil reducirlo de una manera drástica de este año, pongamos que al año 2024, es decir, cuando se tienen que volver a cumplir los objetivos de estabilidad europeos. ¿Por qué?
porque las necesidades de financiación nuevas siguen apareciendo, es decir, el gasto sigue creciendo y además, por efecto de la inflación, no solo suben los ingresos, también sube el gasto. Por ejemplo, lo vamos a ver si subimos pensiones a IPC, si subimos los sueldos de los empleados públicos, si subimos el coste de las compras de bienes y servicios de la administración pública, se han disparado por el efecto inflacionista. Entonces, el problema es que el déficit estructural más un colchón o otros 2 puntos aproximadamente de déficit cíclico, es muy difícil reducirlos a muy corto plazo. Con lo cual, la emisión neta de nueva deuda va a seguir siendo positiva. Entonces, claro, esa es la variable sobre la que hay que intervenir. Javier, hemos trazado paralelismos, ¿no?, con el año 12 durante este episodio. A mí uno que me llama la atención, Javier, es que todos estos programas y Mario Draghi y al final, bueno, pues los rescates de las economías pequeñas prácticamente se llevaron al euro por delante. Recordamos situaciones muy, muy tensas. Yo no sé si Ley de Euromillones hoy, intentando reducir la fragmentación de la prima de riesgo, no está potenciando la fragmentación de la divisa, puesto que tú ya señalabas antes que en lo que a la práctica lo que va a avanzar o lo que ha pedido que avance Eurosistema es en ver cómo se pone a unos frente a otros. No ha habido tiempo todavía de que se expresen, ni siquiera se ha expresado, al menos hasta este momento en el que estamos hablando. Yo no conozco que Nadia Calviño haya dicho nada, pero en su defensa debo decir que tampoco se han expresado el resto de economías socias del euro. Habrá que esperar, por tanto, cómo reaccionan. Pero no se está tensionando demasiado el pacto de la moneda única con estas decisiones. Es decir, en el fondo no está incumpliendo el BCE su objetivo principal. Hombre, desde luego lo está incumpliendo y además lo hemos visto con un ejemplo muy práctico, que es la caída que ha experimentado el euro contra el dólar. Ahora ya poco a poco se está empezando a recuperar, pero el haber llegado prácticamente a la paridad. Es decir, si tenemos que medir de alguna forma la confianza en la zona euro, porque todo esto se mantiene mientras que haya confianza en el euro. La actuación del Banco Central Europeo no es porque haya una señora llamada Christine Lagarde como presidenta o que haya unas instituciones europeas como tal, no, es la confianza. Entonces, esa confianza existe y sobre todo se puede medir en 2 cosas. Por un lado, en cómo tu moneda es más fuerte o más débil con respecto a las demás divisas del resto del mundo, especialmente contra el dólar. Primera cosa. Hemos visto un síntoma de debilidad muy grande, solamente equivalente a los momentos en los cuales la zona euro lo ha pasado mal. Es decir, momentos donde ha sido complicado sostener lo que hemos construido en los últimos 25 años. Pero es que también hay otro elemento, que son el flujo de inversiones, es decir, la inversión directa exterior e incluso también la inversión más especulativa. Entonces, en materia de inversión, hemos experimentado una bajada muy considerable en inversiones netas, en el flujo neto entre entradas y salidas. Y eso es un problema, porque Europa, prácticamente desde la creación de la zona euro, fue un foco atractor de inversiones, porque era el punto en el cual precisamente se fortalecía el euro, porque detrás había una base sólida, que era una base de un superávit comercial sostenido en el tiempo, fundamentalmente los países centroeuropeos, pero también España desde el año 2012, y luego al mismo tiempo un fuerte atractivo a la hora de captar capitales del exterior. Entonces, esas 2 cosas están fallando. Nadie está hablando de ellas y, de hecho, ese es uno de los cometidos del Banco Central Europeo, que es el de la confianza en la zona euro. Es decir, la confianza en la zona euro no es que no dejes caer a tus gobiernos, que eso es, evidentemente, desde hace más de 10 años era un objetivo, pero es que lo más importante es asegurarlo a futuro. Y eso, totalmente de acuerdo contigo, tenemos un problema muy serio, porque tanto lo midamos de una forma como lo midamos de otra, la realidad que tenemos es una realidad bastante difícil y, sobre todo, de cuál es tu atractivo con respecto a Estados Unidos, con respecto a China, con respecto a Japón o con respecto a otras áreas geográficas. Eso no lo puede perder la zona euro. En el momento en el que lo pierda, tenemos un problema muy serio. Javier, pues ha sido súper interesante la conversación. Te seguimos escuchando, pero creemos que te has quedado digitalizado en imagen.
No pasa nada. Pero en cualquier caso, Javier, además ya sabes que cada vez que nos ponemos tú y yo a grabar batimos récords de tiempo. Y en cualquier caso, seguimos para otra tarde. Vemos cómo evolucionan las cosas y te emplazamos para una nueva tarde para continuar analizando lo que seguro que van a ser un verano bastante intenso en los mercados financieros, porque además acuérdate que en el 12 estábamos con la prima de riesgo en unos puntos insospechados, que mejor no acordarse de ellos, ¿no? En el verano del 12 o del 11, ahora me está fallando un poco la memoria. Pero vuelve a sonar con fuerza el tema de la prima de riesgo antes del verano. Menudo déjà vu. Javi, muchas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Y a vosotros, amigos inversores, mañana en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez continúa analizando este cambio sustancial en la hoja de ruta del Banco Central Europeo, además de cómo se lo toman los distintos inversores de los dos bloques, los de renta fija y los de renta variable. Conoceremos también si al final se confirman los 75 puntos básicos de la Reserva Federal estadounidense. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.